Dios les bendiga, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios. Este canto dice: quiero alabarle. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero alabarte, quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar mis manos a ti. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 6, y a continuar con el estudio de esta carta. Entonces, vamos a leer 2 Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 6, y dice de esta manera: Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y pedimos, Señor, que tú nos ilumines para entenderla, que nos ayudes a ponerla por obra, Señor, y gracias porque tu palabra, Señor, es viva, es eficaz. Y te agradecemos, Señor, la oportunidad de estar reunidos, Señor, virtualmente para poder estudiar en ella, Señor, y rogamos que hagas tu obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Recordamos que esta iglesia de Corinto fue fundada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y esta es una segunda carta, aunque ya anteriormente había otros escritos, informes que Pablo recibió de lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Muchas de esas necesidades el apóstol las tocó en la primera carta, pero aquí encontramos que esta segunda carta tiene también algunos propósitos muy específicos. En número 1, hablarles del ministerio de la reconciliación en Jesucristo. Y habla entonces del nuevo pacto y de lo que significa ese ministerio de reconciliación, primeramente para que recordáramos que tenemos que estar reconciliados con Dios y también reconciliados unos con otros.
Número 2, el segundo propósito es animarlos a dar generosamente. Se estaba haciendo una colecta que más adelante el apóstol llevó a Jerusalén por la hambruna que había pasado en esa iglesia, en esos lugares. Entonces, en el capítulo 8 y 9 de esta carta, anima a dar generosamente de lo que Dios nos ha dado para la gente que tiene más necesidad. Pero el tercer propósito era defender su ministerio, defender su apostolado, porque había falsos apóstoles y falsos maestros. Esta era una realidad que estuvo presente desde los primeros años de la iglesia. Desde que surgió la iglesia cristiana y empezó a crecer, había gente que eran falsos apóstoles. El Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, en el Sermón del Monte, dijo que tuvieran cuidado de aquellos que se vestían con piel de oveja, pero eran como lobos rapaces, y dijo: por sus frutos los conoceréis. Así es que guárdense de los falsos maestros. Y la iglesia enfrentó este problema, este ataque. Lo podemos ver que en algunas cartas del Nuevo Testamento se toca este tema de los falsos maestros. Por ejemplo, Judas habla de las características de esos falsos maestros en su carta. Segunda de Pedro también habla de este tema. El apóstol Juan habla en sus cartas, también en la primera y en la tercera, de gente que atacaba a la obra de Dios, que introducía herejías encubiertas. En la tercera carta habla de un personaje llamado Diótrefes, que menospreciaba al apóstol Juan. Y también vemos que el mismo apóstol Pablo habla a Timoteo, por ejemplo, de que en los postreros días se presentarían este tipo de problemas de gente que encubiertamente entraba a las congregaciones, que mezclaba la verdad con el error, que hacía que mucha gente equivocara el camino y que ponía a gente de la iglesia en contra de los siervos fieles del Señor. En este caso, la iglesia de Corinto, muchos de los de la iglesia de Corinto se dejaron llevar por esos falsos profetas que menospreciaban y atacaban al apóstol Pablo. Decían que él era un engañador, que no era un verdadero apóstol, que él era hipócrita, que era incompetente, que predicaba para su propio beneficio. Entonces, buena parte de la carta de Segunda de Corintios es para defender su ministerio. El apóstol Pablo defiende su apostolado, el apóstol trata de convencerles, el apóstol habla de que él tiene pruebas de un verdadero apostolado, y es lo que vamos a analizar también en estos versículos. Por lo que vemos más adelante, vemos que también él recibe noticias de que buena parte de la iglesia de Corinto sí se arrepintió, sí se contristó para arrepentimiento, para nuevamente reconocer la autoridad del apóstol Pablo. Cuando llegamos a estos versículos, vamos a recordar lo que se nos predicó en la ocasión pasada del capítulo 3. El capítulo 3 es el contexto en el que se habla de estos versículos, y se habla en el capítulo 3 del ministerio del antiguo pacto. El antiguo pacto representado por Moisés, por cierta gloria de Dios, pero que era tan fuerte la gloria de Dios que resplandecía el rostro de Moisés, que tenía que poner un velo. Pero dice que este antiguo pacto era un pacto hecho en piedra, la ley hecha en piedra, era un pacto también de condenación y de muerte. Y lo compara con el nuevo pacto. Dice, el ministerio del nuevo pacto es el ministerio del Espíritu, ya no de la piedra, sino el ministerio del nuevo pacto, como lo prometió Dios a través del profeta Jeremías, de que iba a escribir ahora la ley en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces el nuevo pacto es el ministerio del Espíritu. El nuevo pacto es el ministerio de más gloria. Es un ministerio no de muerte y condenación, sino de justificación. Es un ministerio de libertad por medio del Espíritu Santo, porque dice, donde está el Espíritu del Señor, hay la libertad de que ya no tenemos el velo, de que conocemos a Cristo. Es un ministerio donde somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando habla de esto, eso es lo que nos conecta con el siguiente versículo del capítulo 4, porque aquí la partícula por lo cual es una partícula conectiva, nos está conectando con los versículos anteriores, con el tema del nuevo pacto, del pacto glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que entonces, como consecuencia de ese pacto, por la causa de ese pacto, dice ahora el versículo 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio. Y empieza entonces el apóstol aquí a hablar de estas responsabilidades, porque vamos a ver aquí 3 responsabilidades que tenemos como ahora ministros del nuevo pacto.
Y empieza el apóstol a hablar de esta responsabilidad. Y dice aquí la primera en el versículo 1 y parte del versículo 2 también, versículo 1 y 2, donde se nos dice que siendo ministros y recibiendo ahora ese nuevo pacto, la iluminación del Espíritu Santo en nuestra vida para libertad espiritual, ahora nosotros tenemos que andar en la verdad y mostrar la verdad. ¿Qué es lo que dice el versículo 1? Vean conmigo, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, la palabra ministerio es diaconía. Recuerdan que ministerio significa servicio. Teniendo nosotros este servicio, este encargo de Dios, y dice que este encargo que Dios nos hace es según la misericordia que hemos recibido. Este encargo de Dios es porque por su gran misericordia nos ha dado este privilegio de ser parte del nuevo pacto y ese privilegio de servirle en el reino de Dios y proclamar el reino de Dios. Aquí misericordia, recordamos que significa en una gran necesidad, en una gran miseria, tomar esa miseria y ponerla en un gran corazón, el corazón de Dios, porque vio nuestra necesidad y Él es rico en misericordia, toma esa necesidad y la pone en su corazón y entonces eso nos otorgó. Y aquí está escrito en una forma de que únicamente nosotros somos los receptores, no hicimos nada para merecer eso, es por la pura misericordia de Dios que hemos recibido. El apóstol Pablo en la primera carta, él reconocía que él era lo que era por la gracia de Dios. Y dice 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Nosotros reconocemos que somos lo que somos por la gracia de Dios y hemos recibido esta bendición y este privilegio del reino de Dios en nuestro corazón y de servir al Señor en el reino de Dios por su pura misericordia. Recordamos lo que dice el Salmo 115, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. A Él sea la honra y la gloria. Y después dice que por esto que ahora tenemos entonces la responsabilidad de tomar estas decisiones. Dice el versículo 1, según la misericordia que hemos recibido, fíjese cómo dice, no desmayamos. No desmayamos. Entonces, como consecuencia, la decisión que tenemos de tomar es no desmayar. Dice aquí el apóstol Pablo, no desmayamos. Él más adelante, en esta misma carta, habla de muchos de sus sufrimientos. Habla de todo lo que pasó en sus viajes misioneros. Habla de sufrimientos tanto en su cuerpo, como en su alma, como en sus emociones. Pero dice aquí algo muy seguro, él, no desmayamos. Aquí no desmayamos es un término fuerte en el idioma del Nuevo Testamento y quiere decir no nos rendimos por cobardía. No nos rendimos por cobardía. Hay que vencer el desánimo. Yo creo que como vemos los siervos de Dios también se desanimaron. Nosotros como cristianos no estamos exentos de a veces desanimarnos, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Vencer el desánimo. Porque si pasamos mucho tiempo en el desánimo, viene el temor, viene la flojera, la cobardía, la inconstancia, y eso nos empieza a apartar del Señor y vamos retrocediendo. Pero el cristiano no estamos para retroceder. Entonces decíamos que este término que es no rendirnos por cobardía, con determinación, con contundencia, continuar caminando. Venga lo que venga, no nada más es caminar cuando hay bendiciones, cuando hay dinero en la cartera, en la cuenta despensa llena, es caminar cuando las cosas no van mal porque Dios está con nosotros. Y el apóstol decía que él no desmayaba, dice, no desmayamos. El escritor de Hebreos, que algunos dicen que probablemente era Pablo, pero no se sabe, en Hebreos 10:39 dice esta misma idea. Fíjense lo que dice Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y aquí mismo ese escritor de Hebreo le está diciendo también a los que estaban recibiendo esta carta, que estaban tentados a volver atrás al judaísmo, que estaban tentados a no creerle a Dios, que estaban ya desanimados. Y dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Y saben por qué? Porque hemos recibido este nuevo pacto. Aquí dice el apóstol que hemos recibido este pacto glorioso,
el escritor de Hebreos dice que hemos recibido un reino inconmovible y por medio del cual tenemos que llevar gratitud en nuestro corazón y servir al Señor. Entonces, la primera decisión, según esta responsabilidad que debemos de tener, es no desmayar. Y dice el versículo 2, en lugar de desmayar viene otra partícula, antes bien, en lugar de desmayar vamos a lo contrario. Dice aquí también otro término fuerte, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Entonces dice aquí que este verbo renunciamos es otra decisión, que es una decisión muy fuerte que tenemos que hacer, y es una decisión en algún momento que debemos de tomar, de seguir adelante, pase lo que pase, de decidir en nuestro corazón, como lo hizo aquí el apóstol Pablo. Es una decisión también muy certera, y quiere decir, renunciamos, quiere decir nos alejamos, nos despedimos de eso. ¿De qué nos renunciamos? Aquí menciona esto, pero nos tenemos que alejar de todo lo que nos estorba para seguir adelante. Por eso lo dice el apóstol Pablo en otra de sus cartas, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y aquí dice, ¿renunciamos a qué? Vea lo que dice el versículo 2, a lo oculto y vergonzoso. Porque recuerdan que dijimos que estos falsos maestros contaminaron a la iglesia de Corinto, y uno de los ataques que recibía el apóstol Pablo en su persona y en su ministerio es que decían que el apóstol Pablo era muy astuto y usaba la palabra de Dios para su beneficio. Entonces, por eso dice aquí el apóstol, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, quiere decir a lo deshonroso, a lo que es hipócrita, que en público dice una cosa y en lo oculto es otra. Dice el apóstol, dice, nosotros ya renunciamos a eso, a esos pecados ocultos, porque fíjense que hay pecado oculto para el ser humano, pero no hay pecados ocultos para el Señor, porque nuestro Dios todo lo ve, todo lo sabe. Entonces dice aquí que hay que tomar la decisión de renunciar a todo esto, de no andar con astucia, con engaño. Hay gente que tiene mucha inteligencia, pero no usa la inteligencia para lo bueno. La inteligencia a veces la usan para, con esa astucia, cometer pecado, engaño, hipocresía, manipulación. Pero el apóstol no era de esos. Él sabía que tenía un corazón sincero delante de Dios. No era perfecto como ninguno de los siervos de Dios que vemos aquí en la palabra. Todos estaban en ese camino de ser perfeccionados por el poder de Dios, por la palabra. Pero dice aquí que él no andaba con astucia. Dice, ya renunciamos a andar con astucia y con engaño. Y algo muy importante, ni adulterando la palabra de Dios. Adulterar quiere decir, fíjese que la palabra adulterar, el término que viene en griego es el término dolountes, y de ahí viene con la raíz de dolo. Dolo quiere decir daño. Entonces, cuando se adultera la palabra de Dios, se está dañando la palabra, porque o se le añade o se le quita, o se usa para manipular, para acomodar el mensaje a la conveniencia de alguna persona, se corrompe la palabra, se diluye o se tuerce la palabra. A veces cuando decimos que algo viene adulterado, no, leche, jugo, algo que compremos es que le echaron agua. Por ahí dicen, lo bautizaron, le echaron agua. Pero la palabra de Dios no tiene que ser adulterada. Dice la misma palabra en algunos versículos, no añadirás a la palabra ni le quitarás nada. Todo lo que tenemos aquí es palabra del Señor. Entonces no hay que añadir ni quitar. Los falsos maestros sí eran muy hábiles, muy astutos en añadir, en quitar y en manipular la palabra. Y aquí dice el apóstol, nosotros ni adulteramos la palabra de Dios, ni le quitamos, ni le ponemos, ni manipulamos, ni acomodamos el mensaje a conveniencia. Es triste ver cómo mucha gente no predica la palabra, únicamente toma como pretexto, a lo mejor leyendo un versículo, y si usted oye lo que dice, es únicamente para acomodar el mensaje a la conveniencia, a algo que quiere pedir, a algo que quiere hacer, pero no es la palabra de Dios la que está hablando a la gente, sino el corazón del que está exponiendo. Entonces dice que se corrompe, se diluye, o torcer la palabra, no trazarla, como también le dijo Pablo a Timoteo, preséntate a Dios como obrero aprobado, que usa bien, que traza bien
la palabra del Señor, sin torcerla. Entonces dice aquí el apóstol, nosotros no adulteramos ni adulteramos la palabra de Dios. Y vean, dice, sino, ¿ya? Por el contrario, en lugar de hacer esto negativo, dice nosotros, versículo 2 al final, la segunda mitad, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces dice, sino que nosotros, dicho de otra manera, este párrafo es porque nosotros exponemos abiertamente la verdad, eso nos recomienda delante de Dios y de los hombres, de la conciencia de los hombres. Porque él se dedicaba a exponer lo verdadero, a exponer la verdad, y no nada más exponerla con la predicación, sino exponerla también con su propia vida. Era andar en la verdad, como este término también lo usó el apóstol Juan. Vemos en una de sus cartas donde él dice, no tengo yo mayor gozo el ver que mis hijos caminan en la verdad, andan en la verdad. Entonces el apóstol Pablo dijo aquí que él exponía totalmente la verdad, y eso era la recomendación, como él podía decir, nos recomendamos en esto, en que exponemos la verdad delante de la conciencia de los hombres y delante de Dios. Entonces quería decir que él hablaba de la proclamación de la verdad del Señor Jesucristo y de todo lo que es verdadero, toda la verdad de Dios que contenida en su palabra y en lo que Dios ha revelado, y él vivía la verdad de Dios. Entonces este primer punto nos habla a nosotros también de nuestra responsabilidad de andar en la verdad y mostrar la verdad. ¿Por qué? Porque hemos recibido también ese ministerio, ese encargo de Dios de vivir el nuevo pacto, de vivir en libertad espiritual y de proclamar. Entonces, por su misericordia hemos recibido esa gran bendición de la predicación del Evangelio, de vivir y extender el reino de Dios. Entonces tenemos que decidir no desmayar. Algo muy importante, hermanos, porque este es un enemigo de la vida cristiana, aquel que se desanima. Y ese es el primer escalón para otros escalones que van descendiendo. Cuando viene el desánimo, viene la tristeza y no salimos pronto de eso, viene entonces el temor, la desconfianza de que si Dios está con nosotros, de que si nos dedicamos a las cosas de Dios, ¿por qué nos pasa esto? Vemos que, como decíamos, el apóstol Pablo pasó muchas cosas y no dudó del amor, de la bondad, de la justicia de Dios, de la soberanía de Dios. Pero si no resolvemos esto de desanimarnos, caemos más adelante en apartarnos de Dios. Y algo muy peligroso de apartarnos totalmente del Señor, tenemos que resolver el desánimo. Por eso dice aquí, no desmayemos. No desmayemos. Si alguno está triste y desanimado, vengamos al Señor, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Como dicen por ahí, ni siquiera retroceder para tomar impulso. Los cristianos tenemos que ir paso a paso, a veces más lento, a veces más rápido, pero tenemos que ir hacia adelante con la ayuda de Dios. Y renunciar a todo lo oculto, vergonzoso, a todo lo que nos estorbe para seguir a Dios. ¿Cuál es ese pecado oculto? ¿Qué es lo que nos está deteniendo para poder seguir adelante, creciendo en la obra de Dios, creciendo en las cosas de Dios, o predicando la palabra? A veces no queremos predicar porque nos van a señalar y no somos perfectos. Tenemos que seguir adelante, tenemos que renunciar a lo oculto y vergonzoso, y tenemos que no andar con astucia y no adulterar la palabra del Señor. Por eso es tan importante que estudiemos, investiguemos, que no nos quedemos nada más con un versículo en la superficie, sino que veamos todo el consejo de Dios, todo lo que significa la palabra, para que podamos saber qué es la palabra de Dios no adulterada, para darla a otros, compartirla, alimentar a la gente que no tiene de esta palabra en su vida y en su corazón. Entonces nosotros tenemos que manifestar la verdad, hablar la verdad, andar en la verdad, porque recuerde que nuestra predicación es en dos áreas: la predicación hablada y la predicación que es sin hablar, que la gente cuando vea pueda ver también a Cristo en mi vida, que tengo que demostrar lo que Dios está haciendo en mí, y tengo que predicar también la palabra del Señor. Pero vamos a los versículos siguientes, el versículo 3 y 4, donde se nos habla de esta segunda responsabilidad, y es interceder por el mundo, porque el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos. Aquí, aunque no se menciona la intercesión, sí vemos la necesidad de interceder, porque dice el versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Porque otra acusación
de los falsos maestros es que decían, ahí está, ¿no? Que muy grande el apóstol Pablo, muy buen apóstol. Hay gente que no cree, mucha gente que él ha hablado no quiere. Entonces dice aquí el apóstol, bueno, si nuestro evangelio aún está encubierto entre los que se están perdiendo. Recordamos aquí la parábola del sembrador que nuestro Señor Jesucristo dijo en el evangelio, donde vemos que los 4 tipos de tierra son 4 tipos de personas. Y vemos que únicamente un tipo de tierra es la que estaba preparada y es la que entiende la palabra, la lleva por obra, la vive y entonces da fruto. Pero los otros tipos de tierra no estaban preparados, vienen circunstancias y vemos una donde dice que el enemigo es el que arrebata la semilla. Y vemos la acción del enemigo de estorbar la obra de Dios, porque dice aquí el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Desde el principio, el enemigo quiere estorbar la obra de Dios, desde el principio, desde el Génesis, y lo vemos en la palabra, en toda la palabra, y hasta el final vemos también a Satanás, al anticristo, al falso profeta, queriendo estorbar la obra de Dios. Se le llama aquí uno de los títulos de Satanás, el Dios de este siglo, el que gobierna este siglo, esta forma de pensar. La palabra siglo es un periodo de tiempo con ciertas características morales o espirituales. Es un periodo de tiempo. También en otra parte, por ejemplo, en Juan 12:31 se dice que es el príncipe de este mundo. Hablando el término mundo como la forma de pensar o de vivir alejada de Dios. Toda la forma de vivir donde no se toma en cuenta a Dios y a su palabra es aquí que se le denomina mundo. Y aquí en este pasaje de Corintios, siglo es ese periodo de tiempo con esas características morales y espirituales. ¿Quién es el que está gobernando a la gente que no se somete al gobierno de Dios? Pues es el enemigo, es Satanás y toda la organización de demonios que tiene para estorbar la obra de Dios. ¿Y qué hace el enemigo? Dice que les da ceguera espiritual. Aquí recordamos, por ejemplo, el pasaje del capítulo 3, donde dice que los judíos tienen un velo puesto, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos, de los judíos, se embotó porque hasta el día de hoy, estamos en 3:14, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Ese velo que no les permitía a los judíos ver ahora el nuevo pacto. Dice aquí que el enemigo da ceguera espiritual a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, para que no la reciban, no la entiendan, no la comprendan. Y por no recibir el evangelio de Cristo, Cristo es, dice aquí, la imagen de Dios. La palabra imagen quiere decir la esencia de Dios, la médula. Entonces el Señor Jesucristo nos da a conocer, por eso en el Evangelio de Juan se dice, al principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, el verbo, la palabra, aquel que nos habla de quién es Dios, de cómo es Dios. Entonces dice aquí que no le resplandezca la luz del Evangelio. Aquí empieza a hablar del Evangelio en esta figura, en esta forma de expresarlo, de la luz y de resplandecer, porque recordamos que la promesa del Evangelio desde el Antiguo Testamento iba a ser como la luz que iba a llegar. Isaías 9:2, por ejemplo, escuchen Isaías 9:2. Dijo el profeta Isaías que no habrá para siempre oscuridad. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y más adelante dice este capítulo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. La promesa del Señor Jesucristo desde Isaías es la que iba a traer luz y la que iba a resplandecer. Y dice aquí, el enemigo no quiere que esa luz llegue, por eso tiene al mundo espiritualmente en tinieblas. Y estas tinieblas tienen que ser quitadas por el Señor Jesucristo. Este punto nos habla de que la realidad que nosotros enfrentamos y que enfrenta la humanidad desde el principio es que el enemigo quiere estorbar la predicación del Evangelio, ciega al inconverso, como así
tiene el velo en el pueblo de Israel, los que no han querido al Mesías. Y mucha gente anda conforme al Dios de este siglo. Y en eso la gente vive con valores diferentes, o puede llamarse antivalores, conceptos, ideas, las ideologías, la forma de pensar, alejadas de Dios y de su voluntad. La gente de este siglo que no quiere escuchar el Evangelio, no les gusta, no lo entienden, se les hace exageración, se les hace muy cerrado, nos critican porque dice que es muy cerrado, dice que somos intolerantes, que no somos incluyentes y no pueden conocer a Dios por medio de Cristo, que es su imagen. Por eso nosotros tenemos que interceder por esta necesidad. Pidamos al Espíritu Santo que quite la venda de sus ojos. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 8 al 11, que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y tiene el Espíritu Santo que trabajar en esos corazones, prepararlos como buena tierra para que la gente se convenza de sus pecados, para que la gente pueda reconocer su necesidad espiritual, para que entienda la luz del Evangelio, para que le sea quitada la venda de los ojos y para que ellos sepan y entiendan claramente que el Señor Jesucristo es el único medio para poder ser salvos. Vean la necesidad de su salvación. Entonces, nosotros tenemos que interceder. No desanimemos cuando presentemos el Evangelio y la gente no quiere escuchar. Hay que orar y hay que pedir al Espíritu Santo que siga trabajando en los corazones. Después volvemos a presentar en alguna ocasión. Sigamos siempre dando testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, con nuestra vida, con nuestras acciones, y Dios es el que dará el crecimiento. Vamos a al tercer beneficio, tercera responsabilidad, y la encontramos en los versículos 5 y 6. Aquí el apóstol continúa con este argumento, con su defensa de su apostolado, y dice en estos dos versículos que nosotros tenemos que llevar la luz del Evangelio que hemos recibido, que nos ha resplandecido, tenemos que llevarla a todo el mundo. La predicación del apóstol, como él lo dice desde su primera carta, era cristocéntrica. Dice, nosotros no queremos saber otro tema entre ustedes más que a Cristo y a este crucificado. Y aquí nuevamente dice en el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Dice aquí, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Recordamos que lo estaban acusando también de predicarse a él mismo o de ocupar el mensaje del Evangelio para el beneficio propio. ¿Cuánta gente sí se predica a sí misma? ¿Cuánta gente usted la escucha y habla de ella y de... Está bien que a lo mejor usemos algún testimonio de lo que Dios ha hecho, pero hay gente que únicamente habla de sí misma. Dice aquí el apóstol, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Dice, sino... Por el contrario, dice, predicamos a Jesucristo. Recuerdan que este nombre compuesto es Jesús y Cristo. Jesús significa Salvador y Cristo significa el ungido. Es la misma palabra Cristo es la que equivale en el Antiguo Testamento al Mesías. Mesías, que era el ungido por Dios, preparado y capacitado para salvar al pueblo. Ahora en el Nuevo Testamento es la palabra Cristo, que es el ungido también. Entonces Jesucristo, el Salvador ungido, el preparado por Dios para salvarnos, dice el apóstol aquí, predicamos a Jesucristo, a la salvación cristocéntrica, la salvación que viene por el ungido por Cristo, y predicamos a Jesucristo como Señor. Y aquí también esta palabra que a veces ya hemos mencionado en el Nuevo Testamento, la palabra Señor, es una palabra muy importante porque significa la palabra kurios o kyrios, significa el amo y el dueño. Y se usó en el Nuevo Testamento para referirse en el Antiguo Testamento al Jehová del Antiguo Testamento. Entonces aquí vemos que kurios, Señor, es el amo y el dueño de nuestra vida. Y dice aquí el apóstol también, y no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, dice, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. La palabra aquí es doulos,
que se escribe doulos y quiere decir esclavo. Un esclavo precisamente que tiene un amo que se sujeta a su amo y dice que se sujeta por amor. La idea de este esclavo es la idea que viene en el libro de Éxodo, donde en la ley de Moisés se decía, bueno, nosotros sabemos que existía la esclavitud y Dios dio leyes humanitarias, no quitó la esclavitud, la revelación de Dios fue progresiva. Todavía en el Nuevo Testamento había esclavitud, pero vemos las leyes humanitarias que Dios dio. Y dice, cuando alguien termina ya su periodo de esclavitud, porque Dios puso límite, no podía ser tu esclavo toda la vida. Dice, cuando termina ese periodo de esclavitud o el año que Dios decía para liberar a los esclavos, si ese esclavo se quiere quedar con su amo, ese esclavo dice, me ha ido bien con mi amo y yo me quiero quedar con él, entonces a ese esclavo le horadarás la oreja y ahora va a ser un esclavo voluntario con su amo. Ese esclavo, más adelante nosotros reconocemos que es un esclavo por amor. Y dice aquí precisamente eso. Ahora somos doulos, siervos, esclavos, por amor de Jesús. Aquí el Señor Jesús es nuestro amo, nosotros somos esclavos, y dice el apóstol, yo soy esclavo. Él en alguna de sus cartas se presenta no como apóstol, dice Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo. Y dice que somos ahora siervos de la justicia. También usa el apóstol en Romanos 6:18. Ahora somos esclavos de la justicia. Dejamos la esclavitud del pecado, dejamos la esclavitud del Dios de este siglo y ahora somos esclavos por amor, voluntariamente con nuestro Señor, con el amo y el dueño de nuestra vida. Así como Pablo tenía su amo y su dueño, nosotros tenemos a nuestro Señor que es también nuestro amo, nuestro dueño, el dueño de nuestra vida. Somos esclavos por amor de aquel que entregó su vida por nosotros. Y es una esclavitud gozosa, no es una esclavitud como muchos amos terrenales, de tiranía, de abuso, de castigo. Nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro amo es perfecto y nosotros nos hemos sometido por amor. Dice el versículo 6, porque Dios es la razón por lo que Dios hizo por nosotros, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Aquí el apóstol está haciendo referencia a nuestro Dios creador y nos lleva a Génesis capítulo 1 versículo 3, porque dice Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y recuerden lo que dice Génesis 1:3, que Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha y Dios creó. Y nos habla de que ese Dios creador, ese Dios poderoso, es el que resplandeció en nuestros corazones. Él resplandeció en nuestros corazones. El apóstol Pablo sabía muy bien todo esto porque él mismo estaba en tinieblas espirituales. Y estando en tinieblas, camino a Damasco, con cartas para perseguir a los cristianos, vino literalmente la luz de Dios, la luz de Jesús le resplandeció, no nada más, primero le resplandeció físicamente, le dejó ciego unos días, pero resplandeció la luz de Jesús en su corazón. Y entonces el Señor le llamó y él le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando la luz de Jesús resplandeció en el corazón del apóstol Pablo, ya no fue el mismo, ya no pudo ser el mismo. Empezó a cambiar, empezó luego a querer predicar. Dios trató con él y tuvo que prepararse y muchas cosas, pero vemos que fue alguien muy usado por Dios porque la luz del Señor resplandeció en su corazón. La luz verdadera, dice Juan, el apóstol Juan en el capítulo 1, cuando habla del Señor Jesucristo, del Verbo de Dios, dice que Él es la luz verdadera. Dice el apóstol Pedro en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nosotros estando en tinieblas, se nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando la Biblia usa este término, es un término muy hermoso porque nos habla de toda la bendición que Dios nos da a través de la luz del sol, a través de la luz que nos hace ver todo, que nos ayuda a no tropezar, que nos permite ver hasta en detalle, porque esa es la luz del Señor Jesucristo espiritualmente, es la que cambia totalmente la vida de cada uno de nosotros. Dice que esa luz es el que resplandeció en nuestros corazones para
iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, para que pudiéramos conocer a Dios, para que pudiéramos conocer la gloria de Dios. La palabra gloria quiere decir, la palabra doxa en griego quiere decir, la gloria quiere decir todo lo que Dios es, todo lo que Dios vale, todos sus atributos, toda su perfección, todo lo bueno que Él es, toda su sabiduría, todo su amor, su misericordia, su paciencia, todo lo que Dios es la gloria de Dios. Para que pudiéramos nosotros conocer la gloria de Dios, se nos iluminó. Y dice, podemos conocer la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y como decíamos, como Él es la imagen de Dios, no podemos conocer a Dios si no tenemos a Cristo en nuestra vida. No podemos conocer la gloria de Dios si no tenemos la gloria de Cristo en nuestro corazón. Por eso hay que predicar que la gente se arrepiente y que reciba a Cristo, que sea iluminada. ¿Cuántos errores vemos? ¿Cuánta gente tropezando en la vida, tomando malas decisiones? Necesitamos la luz de Cristo, la iluminación de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, versículos 14, 15 y 16, que nosotros somos la luz del mundo. Cuando le tenemos a Él en nuestra vida y vive el Espíritu de Dios en nuestro corazón y Él nos ha iluminado, podemos brillar, podemos ser la luz del mundo. Entonces dice, una luz tiene que ponerse en alto y alumbrar a todos los que están. Dice así, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos la luz del Señor Jesucristo y brillamos porque Él vive en nosotros. Sin Él no podemos brillar, sin Él estaríamos en tinieblas, pero porque le tenemos a Él, podemos ahora brillar y la gloria es para Él. Si hay algo bueno que podemos ver en un cristiano es la gloria de Jesús brillando en Él. Y esa tiene que ser nuestra meta en la vida cristiana, que cada vez más se vea Cristo en nosotros, brille más Cristo en nosotros y se vea menos de lo que nosotros somos sin Cristo. Entonces tenemos que resplandecer. Y como vemos en este punto muy importante, tenemos que llevar la luz, no predicarnos a nosotros mismos. Sí tenemos que hablar de nuestro testimonio, a lo mejor de lo que Dios ha hecho por nosotros, pero centrarnos en lo que Dios ha hecho, en la gloria de Dios. Algunas veces me tocó escuchar testimonios en el pasado recuerdo, por ejemplo, una persona que se invitó en alguna iglesia donde yo asistí, que invitaron a una persona a dar su testimonio y dio más de 1 hora de testimonio. La mayor parte de esa hora habló de todo lo que él no era antes de Cristo y parecía que en lugar de dolerse de todo lo que hizo en su vida pasada, parece que lo gozó. Y hablaba de todos los pecados que cometió, del maltrato que le dio a la mujer, de muchísimas cosas. Casi todo el tiempo habló de eso. Después dijo, vino Cristo a mi vida, unos pocos minutos y ya, gloria, aleluya, y ya. Y habló mucho de sí mismo y poco del mensaje. Ese tiempo que luego se usa para dar el mensaje, que es valioso para que la gente escuche el mensaje de Dios, a veces se ocupa en otras cosas hablando de nosotros mismos. Entonces tenemos que predicar al Señor Jesucristo como el Señor, como el amo y el dueño, y nosotros tenemos que ser esclavos del Señor. ¿Cuánto hemos ejercitado eso de que Cristo es nuestro Señor? Cristo es nuestro Salvador, pero también es el dueño y el amo de nuestras vidas. Recordemos que somos esclavos. Si hay un título que tenemos que usar los cristianos es siervos, que es esclavos. Porque a muchos les gustan mucho los títulos, y hay títulos de acá, de fulanito, de tal apóstol, de la profetisa, de todo eso, pero somos siervos. Hubo un predicador que ya partió a la presencia del Señor y él nunca quiso que le pusieran ningún título, él únicamente decía que le llamaran el hermano Pablo, el hermano Pablo. Entonces nosotros somos hermanos, somos siervos y tenemos que recordar eso. Porque Dios en su gran misericordia hizo que resplandeciera su luz en nuestros corazones. ¿Recuerda usted cuando resplandeció la luz de Jesús en su corazón? ¿Recuerda el momento? A lo mejor no recordamos la fecha exacta. Hay quien sí recuerda. Y dice, yo tal día, tal fecha, tales horas de tal año recibí al Señor y entonces la luz de Jesús entró en mi vida. Pero el Señor resplandeció en nuestros corazones la luz verdadera y nos ha iluminado para que nosotros también enseñemos a otros la gloria de Dios. No olvidemos que nosotros somos la luz y que nosotros necesitamos resplandecer
para que iluminemos y para que, así que como nosotros conocemos la gloria de Dios, también muchos otros conozcan la gloria de Dios a través del Señor Jesucristo, en el rostro de Jesucristo. Por eso nuestra predicación tiene que ser cristocéntrica. Cristo es el que vino, Cristo se entregó con gozo por nosotros, Cristo murió por nosotros, resucitó, envió al Espíritu Santo, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, recordamos ahora nuestras 3 responsabilidades, porque este pasaje nos habla de que habiendo recibido el nuevo pacto, el ministerio de Dios en nuestra vida, y por la misericordia de Dios recibidos encargo de extender el reino de Dios, de predicar, ahora nosotros debemos de andar en la verdad y mostrar la verdad. Número 1, no desmayando, renunciando al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, no adulterar la palabra del Señor, sino manifestar la verdad, predicarla y vivir la verdad, andar en la verdad. Nosotros somos de la verdad, no del engaño, de la mentira, de la simulación. Nosotros tenemos que andar en la verdad de Jesús, esta verdad, y andando en justicia y en verdad y en rectitud. Y eso es lo que nos habla este primer punto. Número 2, que recordemos que el enemigo trabaja queriendo obstaculizar el reino del Señor. Pero el Señor Jesucristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. El Señor está con nosotros y tenemos que interceder para que el Espíritu Santo quite la venda de los ojos, quite la ceguera espiritual, toque los corazones y nosotros sigamos predicando. Y la gente pueda entonces decidir, y nosotros pues obviamente oramos para que la gente decida por Cristo. Pero ahí está el libre albedrío, ¿no? La gente va a saber por qué decidir, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte de orar, de interceder y de predicar. Y por último, la tercera responsabilidad es llevar la luz del Evangelio a todo el mundo, no predicándonos a nosotros mismos, predicar al Señor Jesucristo como el amo y el dueño de nuestra vida, como el Salvador. Nosotros como siervos del Señor, sirviéndolo a Él y sirviéndonos unos a otros, porque se decimos, yo sí sirvo a Dios, pero a fulanito y a menganito, no que ni vengan. Si servimos al Señor, amamos y servimos a su iglesia, amamos y servimos a los demás, y así estamos resplandeciendo. Porque Dios nos ha iluminado, entonces tenemos también nosotros que ser iluminados. Significa también que tenemos que llevar esa luz a otros. Nuestra responsabilidad es llevar esa luz a toda la gente para que vean y glorifiquen al Señor. Que Él de las tinieblas nos sacó a su luz admirable para admirar las virtudes de Él, que nos sacó de esas tinieblas a su luz. Entonces vamos a orar, hermanos, porque este pasaje nos llama a poder nosotros comprometernos con Dios cada día. Sabemos que son tiempos difíciles, sabemos que hay muchos hermanos nuestros pasando por pruebas, por dificultades, a lo mejor por escasez, por enfermedad, pero el Señor está con nosotros. Y lo más importante son los recursos que Dios nos da para poder enfrentar cada necesidad. Y aquí tenemos en la palabra, en el Espíritu, en la oración, la gracia de Dios, todos esos recursos que Dios nos da, que son inagotables, las riquezas espirituales en Cristo. Entonces, oremos y pidámosle al Señor que nos ayude en todo. Nuestro Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque en esta palabra tan hermosa encontramos, Señor, esa gran bendición, Señor, de que somos parte, Señor, de tu reino, de que tú nos has llamado, Señor, a poder formar parte, Señor, de este nuevo pacto. Gracias por ese nuevo pacto, que es un pacto, Señor, del Espíritu, Señor, de libertad espiritual. Es un pacto, Señor, de glorioso. Y a través, Señor, de este ministerio que nos has dado, del nuevo pacto, de este servicio que tú nos llamas, Señor, a ejecutar, Señor, para tu honra y tu gloria, y que nos lo has dado por tu pura misericordia, Señor, nos llamas, Señor, a poder seguir adelante. Que nosotros no desmayemos, Señor. Yo sé que tú sabes en nuestros corazones lo que hay, Señor, en nuestros corazones. Yo te ruego, Padre mío, que tú animes, Señor, a todos los hermanos. Que si hay desánimo, Señor, que si hay, que sentimos desmayar, Señor, que pongas tu mano poderosa para salir, Señor, de ese, volver, Señor, a la firmeza espiritual. Dice tu palabra, Señor, que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Te ruego, Padre mío, que tú bendigas a todos nuestros hermanos, Señor, que tienen alguna necesidad
necesidad, y que tengamos en mente no desmayar, no retroceder, Señor, sino seguir adelante, bendito Dios. Nunca pensar, Señor, que es mejor la vida sin ti. Señor, que ese es un engaño del enemigo. Es mejor la vida contigo, Señor, y sobre todo, Señor, es una vida gloriosa de perdón, de vida eterna, Señor, de esperanza. Señor, que no desmayemos, sino que, como dice aquí tu palabra, renunciemos a todo, Señor, lo que estorba para seguir adelante, a lo oculto, a lo vergonzoso, Señor, adulterar la palabra, que podamos nosotros, Señor, amar tu palabra, la sana doctrina, la sana enseñanza, que escudriñemos, que recibamos la enseñanza de tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, exponer la verdad a mucha gente, Señor, mucha gente que está buscando la verdad, que está siendo engañada, Señor, por otras personas, por otras filosofías, que nosotros le llevemos la verdad y podamos vivir y andar en la verdad para que sea una predicación a toda la gente que nos conoce, Señor. También te pedimos, bendito Dios, por todos los que no te conocen, porque sabemos que el enemigo, Señor, da ceguera espiritual, Señor, y estorba tu obra. Pero nosotros, Señor, confiamos en tu poder. Pedimos que tu Espíritu Santo obre, Señor, y quite, Señor, esa ceguera espiritual de mucha gente, Señor, que está engañada, Padre Santo, en nuestro país, Señor, y en todo el mundo, bendito Dios. Que tú, Señor, permitas que mucha gente, Señor, esté preparada para recibir tu palabra, Señor. Te pedimos por todos las personas, Señor, que tú obres en sus corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, obre, Padre Santo, y toque los corazones, Señor. Y también te pedimos, Señor, que podamos resplandecer, porque tú has iluminado nuestra vida, Señor, porque tú has iluminado nuestros corazones, que prediquemos a nuestro Señor Jesucristo como el amo y el dueño, Señor, que nosotros necesitamos rendirnos a Él, Señor, que nosotros seamos siervos, Señor, por amor, siervos obedientes, Señor, que rindamos todo a ti, Señor, y te rogamos, Señor, que así como tú diste esa luz en nuestro corazón cuando llegaste a nuestra vida, que mucha gente sea iluminada, Señor, con la luz de Jesús en su vida, porque Él es, Señor, el que puede llevarnos a ti, Señor, y hacer conocer tu gloria, Señor, en nuestra vida. Te rogamos, Señor, que podamos alumbrar, Señor, como dice tu palabra, Señor, que así alumbre nuestra luz delante de los hombres, que vean nuestras buenas obras, que vean, Señor, lo que tú estás haciendo en nosotros, y que podamos también alzar nuestra voz y predicar, bendito Dios, de todo lo que tú haces en nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia, a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que escuchan tu palabra a través de estos medios. Bendice, Señor, a tu iglesia mundial también, Señor, en la predicación de tu palabra. Y en este tiempo de necesidad, que la luz de tu evangelio ilumine a muchos, Señor. Toca a nuestro país, Señor. Toca nuestras vidas. Bendice, Señor, a tu iglesia para que prediquemos, Señor, el mensaje cristocéntrico, Señor, que trae libertad, que trae luz, Señor, a los que están en tinieblas. Te lo pedimos, Señor, y te rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les mandamos un abrazo.